Y el favor de Dios es para todo el mundo. Hay una misericordia que Dios tiene para todos. Y el Señor nos va a mostrar de un personaje llamado Jonás. Jonás había sido un profeta, alguien que hablaba de parte de Dios. Y está el libro de Jonás, así que si usted quiere buscar en el libro de Jonás, así que vamos a ver Jonás desde el capítulo 1. El libro de Jonás no está dado para dar profecía al pueblo. Siempre un profeta lleva palabra para el pueblo. Es la voz de Dios para el pueblo. Y Jonás era un hebreo, profeta de los hebreos, pero la palabra del libro que está en Jonás no era enviada para los hebreos, sino que esa palabra era enviada para un pueblo que estaba una ciudad, la ciudad de Nínive. Y dice así la bendita palabra del Señor. No sé si se escucha mejor con este micrófono. Bien. Dice, vino palabra de Jehová. Amén. Vino palabra de Jehová. Y dice que esa palabra de Jehová, dice, hijo de Amitai, y diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Amén. Y dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense que aquí el Señor le está diciendo, levántate, vino la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar una palabra de Dios? Y escuchar directamente la voz de Dios. Yo no sé si usted, además de escuchar la voz de Dios por medio de una palabra de la Biblia, si usted ha escuchado una voz audible del Señor que le está diciendo directamente a su corazón. ¿Cuántos han tenido una experiencia así? Yo he tenido experiencia de que hablarme por forma potente para marcar algunas cosas. Una de ellas era cuando era nuevita, que me tenía que bautizar, le había hecho el curso de bautismo y dije, bueno, que se bautice primero mi esposo, después me voy a tomar un tiempo. Y sentí esa misma noche una voz potente que me dijo, te tenés que bautizar. Una voz que me hizo temblar toda. Esa fue una de las veces, ¿no? Entonces, yo no sé si usted ha escuchado una voz potente de parte del Señor, pero Él tuvo el privilegio de escuchar una voz y enviarlo a un lugar. Y dice que, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Tenía que ir a llevar la palabra a una gran ciudad. Quiere decir que cuando Dios nos envía a un lugar, quiere decir que hay grandes posibilidades, porque Él nos da libertad para saber si nosotros queremos recibir la palabra o queremos rechazarla. Pero acá había grandes posibilidades y Él sabía que si iba a esa gran ciudad, la gente iba a recibir la palabra. Y esa ciudad estaba formada por 120,000 personas, una gran ciudad. Qué bueno que es cuando nosotros decimos, yo quiero que Dios me use. Yo quiero dar la palabra y que la gente escuche la palabra y que acepte al Señor. ¿Cuántos quieren eso? Todos queremos eso. Una vez que somos hijos de Dios, queremos ver una gran cosecha, queremos que muchos escuchen la palabra, queremos compartir la palabra. Entonces, Él dice que aquella gran ciudad pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Tenía que estar bien equipado para llevar esa palabra, bien equipado. Pero ¿qué pasó? ¿Hizo eso? No. Dice, levántate y bueno, ella en el 3 dice, y Jonás se levantó, pero para huir de su presencia. No hizo caso. Dice que él huyó de su presencia para ir para el lado de Tarsis. Y dice, y descendió a Jope y halló una nave que se escucha bien, seguro, yo escucho como un coso, me molesta. Que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. ¿Cómo podemos estar lejos de la presencia de Dios? ¿A quién se le ocurre? Podemos pasar a la próxima imagen. ¿Cómo yo puedo estar lejos de la presencia de Dios? Imposible. Fíjese, fue llamado, va hasta Jope, tenía que ir hasta Nínive, pero él en vez de ir a Nínive, que estaba bien cerca, por cierto, él decide cruzar todo el mar Mediterráneo ir a España.
era bien obediente el profeta, ¿no? ¿Usted se imagina? Dios te da una oportunidad de llevar la palabra, de ser usado por el Señor. Y él dijo, no, yo no quiero. Pero había una razón por la cual él no quería. Y eso es lo que vamos a ver. Y seguimos observando nosotros. Bien gracioso, ¿no? Bien, que se nos quede bien. Ahora, no hay Dios exclusivo. Vamos a ir viendo, no hay Dios exclusivo. Dios quiere alcanzar a todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué Jonás no quería llevar la palabra a Nínive? ¿Por qué? Porque eran enemigos, pero malvados. Esa población era malvada. Y mire, yo empecé a buscar material para poder mostrarle y le dije, no puedo porque están los chicos. Porque es algo atroz las cosas que hacían. Ellos sacaban la piel de las personas que ellos capturaban y lo ponían a la vista de todos. Hacían dibujos y cosas, ilustraciones de las maldades que hacían. Ataban a uno que habían tomado como esclavo y lo tenían atado y le arrancaban la lengua de raíz. Todas esas cosas. Y Jonás había aprendido desde pequeño a odiar a los ninivitas, a los asirios. Nínive era la capital de Asiria. Entonces él dijo, yo no le voy a dar una oportunidad, porque yo sé que Dios tiene misericordia con la gente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estaba preparando esta palabra, yo digo, ¿qué pasa a nosotros cuando vemos que hay violadores, que hay gente que mata por un par de zapatillas, que no les importa nada, que destruyen hogares, familia, corrupción, tanta maldad? Y a veces nosotros a la ligera decimos, no tiene perdón de nadie, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Esa persona no tiene perdón de nadie. Imagínense Jonás. Jonás, que sabía que Nínive, que esa población era enemiga del pueblo hebreo. Imagínense cómo estaría, ¿no? Y Dios lo manda a decirle que se arrepientan. Y él sabía que Dios tenía misericordia con ellos. Entonces, por eso el mensaje de hoy es, Dios tiene misericordia, la misericordia es para todos. Dios tiene misericordia. Y esto como iglesia, a nosotros nos está hablando mucho. Que no importa la persona que vos conozcas, que a lo mejor tu jefe te está haciendo la vida imposible, que a lo mejor tenés problema en tu casa, que te están haciendo la vida que ya vos no lo soportás más, que la situación familiar, la situación social parece que se te escapa de las manos, los hijos, no sé, las cosas que podés estar pasando o los que vos conocés están pasando. Entonces decís, yo a esta persona no le pienso dar la palabra. Y nosotros tenemos que ver que a Jonás le pasó lo mismo. A esta gente yo no le quiero dar la palabra, y ni que hablar de orar, y ni que hablar. Pero ¿qué pasó? El pueblo hebreo no había entendido. Y así como muchas veces nosotros no entendemos. Porque vamos a ir viendo las otras. En Génesis 12:3 hay una comisión que Dios le dio al pueblo de Israel, que empezó con Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Hay una promesa que viene ya desde el libro de Génesis. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces quiere decir que si nosotros somos personas en las cuales alcanzamos a alguien, las estamos bendiciendo. Cuando nosotros estamos predicando, las estamos bendiciendo. Pero esas personas, al escuchar la palabra, reciben la bendición de la salvación. Y el pueblo, ya Dios había llamado a un pueblo para darle todas estas instrucciones de que iba a bendecir a las personas que iban a bendecir a ese pueblo. Voy a empezar de nuevo. Dios nos llamó a nosotros, así como llamó a ese pueblo hebreo, pero no para que se crean que son los exclusivos, no para que se crean que son la última Coca-Cola del desierto y que no hay más y que los demás se mueran, sino que Dios llamó a un pueblo para que ese pueblo sea de bendición, llevara la palabra, diera a conocer de cómo es Dios.
Y que a su vez las personas que reciben esa palabra son personas que van a ser bendecidas, pero las personas que no reciben la palabra van a ser maldecidas. Voy ahí de nuevo. Dios me llamó a mí, Dios le llamó a usted, para que usted sea una nación especial, sea parte de esa nación especial. Y cuando usted está llevando la palabra, esas personas reciben bendición al recibir la palabra. Pero si las personas a las que usted está dando la palabra no quieren saber nada y los están maldiciendo, dice que la maldición va contra ellos. ¿Se entiende? Entonces, el pueblo hebreo no entendió ese llamado. Ellos se creían superiores a todos. Cuidado que también nosotros podemos sentirnos superiores al mundano que le decimos, ¿sí? Al que no conoce a Dios. Y nos podemos sentir superiores y eso está mal. Jonás no había entendido esta palabra. No había entendido que bendeciré a los que te bendijeren, ¿sí? Cuando nosotros tenemos personas que no nos bendicen, ¿sí?, que no nos hablan bien, que se tiran contra nosotros, van a caer en maldición. Y hay muchos que no se dan cuenta que caen en maldición. Pero Dios tiene una promesa, que a los que te bendicen, Dios los va a bendecir. ¿Entendemos esto ahora? Esta es la palabra. Pero Jonás no lo había entendido, no se le había revelado, estaba tan lleno de odio, claro, por todas las cosas que había visto. Pero hay una cosa, que Dios mandaba a cautividad cuando la población que Dios había escogido para salvación al pueblo hebreo se mezclaba con los pueblos idólatras y se alejaba de los mandatos de Dios. Entonces Dios los mandaba a cautividad. Entonces ahí, imagínense estar en las manos del enemigo, pasaba cualquier cosa. A veces a nosotros nos pasan cosas porque nosotros nos hemos alejado de lo que Dios está pidiendo. Entonces, cuando te pasan cosas por haberte alejado, te las vas a tener que aguantar, vas a tener que pedir perdón a Dios, todo lo que está. Pero si te pasan cosas que vos ves que son injustas, el que va a encargarse va a ser el Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces dice, y todos los que te maldijeren maldeciré. Y luego dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir que nosotros, usted puede tomarlo para usted porque esta promesa viene para nosotros, que dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros somos de bendición. Aunque a algunos les molestemos, algunos digan, a esta persona no la soporto, van a tener problema ellos. Porque Dios dice que nosotros somos de bendición. Tal vez les molesta la luz, tal vez les molesta la presencia de Dios que portamos. Pero no somos superiores a nadie, no nos creamos la última Coca-Cola, como dicen algunos. Amén. Dígale que está al lado suyo, yo estoy entendiendo esta palabra, que Dios me está llamando para que yo sea de bendición. Y aquellos que no me bendicen, acá está la palabra de Dios. No te hagas problemas si alguno no te está bendiciendo. No te hagas problema, porque el que se encarga va a ser el Señor. Amén. Porque tenés una protección especial, tenés una gracia especial. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por eso? Entonces, vamos a ir a 2 de Corintios 5, del 12 al 19. Comisionado, lo que no entendió el pueblo hebreo y lo que muchas veces nos cuesta o no entender esto. Y dice la bendita palabra del Señor, 2 de Corintios 5, 19, dice, del 18 en adelante, amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Nosotros estábamos apartados. Dios hizo la reconciliación por medio de Cristo, amén. Y nos dio el ministerio. ¿Qué es el ministerio? Es un servicio. Nos dio un servicio, tenemos que servir en esa área. ¿En qué área? De la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que alguien que me está haciendo la vida imposible, yo me tengo que andar arrodillando, no, yo tengo que darle la palabra para que esa persona se reconcilie con Dios. Ese es el servicio que tenemos. El ministerio de la reconciliación consigo al mundo,
misterio de la reconciliación, el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjense, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó ¿a quién? A nosotros. A nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Qué tenemos que llevar? Palabra de reconciliación. ¿Qué tenía que llevar Jonás? Palabra de arrepentimiento para reconciliarse con Dios. Otra de las cosas que tenemos también, vamos a ir a Mateo 28, 19 al 20. Habíamos leído Corintios, ahora Mateo, en la cual Jesús es el que está diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La importancia de alcanzar a todas las naciones, la importancia de llevar la palabra en todo lugar, la importancia que tenemos ahora, la capacidad que tenemos por medio de los medios de comunicación, de internet, no para que seamos buenos administradores, de aprovecharlo bien, de compartir la palabra del Señor, amén, porque tenemos que ser buenos mayordomos de los recursos, que a veces, no puedo entrar en los talleres, me quedé sin datos móviles, y a lo mejor no lo usaste por el tema de la escuela, no lo usaste por el tema de estar estudiando, no lo usaste por compartir la palabra, lo usaste a lo mejor por otras cosas que te llevaron muchas horas y no lo usaste para compartir la palabra del Señor. Qué oportunidad que tenemos, a pesar de todas las limitaciones que hay, que estemos usando todos los medios que Dios pone a nuestro alcance, que sean porque seamos buenos mayordomos, amén. Entonces es por la palabra de la reconciliación. Eso es lo que Dios quiere, que demos esa palabra de la reconciliación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, ¿sí?, y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hay una promesa de Dios que dice, y he aquí. ¿Cómo le cae a usted esta palabra? ¿Cómo recibe esta palabra? Mire lo que dice Jesús, lo que está diciendo. He aquí, yo, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estamos haciendo esto, Jesús me está diciendo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si estoy ocupando bien el tiempo, si estoy siendo buen mayordomo de los recursos que me da, porque todo lo que hacemos está escrito en un libro en el cielo, todo lo que hacemos, incluso nuestro nombre, que por más que hayamos venido a la casa de Dios, y si nosotros nos alejamos de Dios, ese nombre que estaba escrito se puede borrar y perdemos la salvación y no nos encuentran. Entonces todo lo que hacemos, Él dijo que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero, hermanos, ¿estamos entendiendo esta palabra? Que Dios nos llamó como llamó ese pueblo hebreo, para que sea una nación distinta, una nación especial, pero no para que se crean superiores, sino para que sean especial, para que los demás digan, wow, ¿cómo es este pueblo? Tiene una protección especial, este pueblo tiene más sabiduría, yo quiero ser como ellos. Pero para hacer eso hay que alcanzarlos con la palabra y hay que hacer discípulos. Ahora, ¿lo estamos haciendo? Y aún a las personas más difíciles, a lo mejor vos no le querés alcanzar a ese jefe, a ese patrón que te está pagando de menos, o no sé, a mí me pasó una vez que hasta le tuve que dar una palabra a alguien que andaba atrás de mi esposo cuando éramos pastores. Porque cuando estábamos de novio le mandaba cartitas y me hacía la vida imposible. Y mire cómo Dios nos prueba
que después, ya de casado, esa persona vino para conocerse, dijo que se había hecho cristiana. Y que ahí sos probado. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar la palabra o vas a estar tomando venganza de toda la que te hizo? Esa persona se tomaba el trabajo de enviar, ¿vieron como las novelas? Mandar anónimos con recortes de revistas diciendo cosas y pegarlas. Una locura total. Entonces, ¿por qué le estoy dando este ejemplo? Porque nosotros vamos a ser probados. Si vamos a hacer diferencia, a este no le pienso dar la palabra porque me hizo la vida imposible. Le voy a dar la palabra a esta persona porque es tan simpática conmigo. No, dice que tenemos que dar la palabra a todos. Jonás fue enviado por Dios a una ciudad en la cual había actuado con tormentos al pueblo de él. Y él tuvo esa lucha y dijo, no le voy a dar. Fíjese que se fue al lado contrario de lo que él tenía que ir. Y es más, ¿sabe qué? Nosotros podíamos haber leído en los versículos anteriores que Jonás se pagó el viaje. Con mi plata yo hago lo que quiero. Eso es lo que dijo. Con mi plata yo me voy a ir a donde yo voy. ¿Qué tanto servicio a Dios? ¿Qué tanto hacerle caso a Dios? Yo me voy a escapar. Yo tengo plata y con esa plata me pago un viaje. Y me va a salir caro, porque mire la cantidad de kilómetros que había hasta ahí. No sé, algunos dicen que había 3.000, otros 1.500, otros 1.600 de distancia. Entonces, como no se ponían de acuerdo los datos, dije, bueno, no voy a poner la cantidad de kilómetros. Pero usted pudo ver que era mucho más corto ir a Nínive que ir a Tarsis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el dinero? Yo hago lo que quiero, yo no le voy a hacer caso a Dios. Yo me voy a pagar el viaje y me voy a ir a pasar unas vacaciones. Fíjese lo que hizo este varón. Bien, ¿por qué está en la Biblia? Porque muchas de las cosas, muchas de esas reacciones, muchas veces nos toca de cerca. Y para que veamos cómo reacciona Dios. Dios dice, no, la misericordia yo la tengo para todos. Te guste o no te guste. Y bueno, le cuento el caso de esta mujer. Le estuve dando la palabra, le estuve ministrando. Después se fue. No sé qué habrá hecho de su vida. Pero que fui probada. ¿Sí? Bien, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Bien, vamos a ir. ¿Cuáles serían las excusas de no hacer caso a Dios? ¿Cuáles serían las excusas? Yo ya me cansé del servicio. Dios me está pidiendo cosas. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo a dar la palabra a esa gente. No me caen bien. Son antipáticos. Me miran mal. Me miran con cara de torcida. Me dicen palabras que no me gustan. ¿No le pasa eso a veces? Pero vos le tenés que dar la palabra. Dice, ¿qué te pasa vos? ¿Por qué me mirás así? No, mira, ¿sabés qué? Dios habla de esto y dale la palabra. Otra vez, para más adelante voy a llevar la palabra. Más adelante voy a orar. Voy a hacer justicia por mi cuenta. Yo estoy primero y no Dios. No sé, ustedes sabrán cuáles excusas a veces le vienen a la mente. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver. Pero no hay excusas. Jonás, vamos a ver en el versículo 4, capítulo 1, 4. Dice, pero Jehová hizo levantar. Cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios nos manda hacer, aparecen las tormentas. La cosa es que a veces pensamos que no hay tormenta. Estamos dormidos. Decimos, no pasa nada, yo me voy a otro lado, no pasa nada, yo estoy bien. Vieron a veces que uno dice, hermanita, hermanito, te extrañamos en la iglesia. Yo estoy bien, yo oro por ustedes. Yo oro por ustedes. No sé cuántas veces, yo escuché muchas veces eso, no sé, ¿usted sí o no? Yo oro en mi casa, pero hermanita, hace rato que no te vemos, o hermanito, no sé. No, yo estoy bien. Bien. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave.
Cuidado con estar con personas que no convienen. Jonás estuvo en esa nave y esa nave empezó a tener problemas porque había un desobediente. Cuidado en la casa cuando tenemos gente desobediente. Tenemos que hablar de esto porque trae problemas, trae pérdidas en la casa. Amén. Ahora usted no vaya a su casa y dice, ve, ¿por qué se nos rompió esto? Por culpa tuya. La culpa la tiene la pastora que dio esa palabra y ahora va a ver. Pero estamos leyendo la palabra, ¿sí? Estamos leyendo esta palabra. Dice que se levantó una gran tempestad. Y seguimos. En el versículo 5. Perjudicamos y no nos parece. Porque miren ustedes lo que pasaba ahí. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba, eran marineros, eran gente experimentada, decían que ya no podían solucionar esto, cómo salir adelante de esta situación. Y dice, y echaron al mar los enseres. Imagínense que era una nave carguera, llevaban mercaderías, era fuente de trabajo, les trajo pérdidas. Dice, esto no puede ser, acá hay algo raro, vamos a tener que alivianar la carga, vamos a tener que tirar cosas. O sea, ¿qué pérdidas? Y dice que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué hizo Jonás? El que no quería saber nada de Dios, el que quería escaparse de Dios, el que creía que se iba a escapar de Dios. No nos podemos escapar de Dios. No nos podemos escapar del servicio, no nos podemos escapar del llamado, ¿sí? Dice que, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se echó a dormir el desgraciado. Se fue a dormir y los demás estaban peleando y perdiendo cosas. ¿Por qué? Porque cuando a veces vos pensás que estás durmiendo, que no te pasa nada, es porque no siempre lo emocional tiene que ver con la vida espiritual. Lo que vos sentís, yo no siento que estoy mal. No, pero escúchame, mirá que lo que estás haciendo está mal. Yo no lo siento. Pero hay una tormenta, los demás lo sienten, los demás sienten la tormenta, los demás sienten que hay pérdida, los demás se dan cuenta que acá no hay algo. Imagínate que esas personas no eran hebreos, no eran que conocían al Señor, eran gente del mundo, pero ellos sentían que algo no estaba bien, que algo estaba pasando, que esto era algo que tenía que ver con lo divino. Seguimos avanzando entonces. Amén. Seguimos en Jonás 6 y 7. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y fue y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Porque ellos clamaban a los dioses que ellos tenían y no había respuesta. Entonces dice, clama, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no vamos a perecer. Y luego dice, y dijeron cada uno a su compañero, vení, echemos suerte. Antes era muy común echar suerte, es como un tema de adivinación. Aunque también hay casos bíblicos que echaban suerte, como en el caso de Matías, para la elección de Matías. Pero ya no se hace más, porque ya ahora es por medio del Espíritu Santo. Pero antes era muy común. Entonces dice, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y Dios permite que salga a luz. ¿Por qué? ¿Por qué es ese mal? Y echaron suerte y cayó sobre Jonás. ¡Wow! Empieza todo el cuestionario. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos hiciste esto? Y él empieza a contar. Sigue en el versículo 8. Dice, le cuenta, le declara, ay, yo soy hijo de Dios. Dios me mandó a atacar, sí, pero mira todo lo que me hiciste, fíjate. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Habla del Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, empieza a predicar todo, ¿no? Y yo creo que esa gente tendría ganas de darle un buen cachetazo, no sé. Dice, y aquellos hombres temieron, empezaron a escuchar de Dios. Y dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué ellos sabían la huida que huía de la presencia de Jehová? El 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Qué vamos a hacer? Porque el mar se ha embravecido y más y más. Entonces le respondió, tomadme y echadme el mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás ahora se hace el buenito. Jonás se preocupa por los tripulantes de esa embarcación, pero no se preocupaba por los 120.000 que Dios lo había mandado a hacer.
Jonás ahora no le importa, prefiere perder su vida, que sea echado, que lo tiren al mar, antes que ir a preocuparse por los 120.000. Y a veces esas cosas nosotros hacemos, nos preocupamos por algunas cosas, pero otros no. Y vamos a seguir leyendo. Amén. ¿Y esos hombres qué hicieron? Dice que esos hombres no pudieron, trataron de salvar la embarcación, no querían tirar a Jonás, dijo no, y sabe que tuvieron tanto temor que hasta oraron, conocieron a Dios, se acercaron al Señor, pidieron perdón, no quería que la sangre de Jonás caiga sobre ellos, tuvieron misericordia. Pero Jonás, en vez de decir, llévenme para el lugar donde yo tengo que ir a predicar, no, tírenme, él prefería morir. A él no le importó el llamado, prefería morir. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta a veces hasta dónde llega el orgullo? Preferimos no dar la palabra, preferimos que se arreglen ellos. Yo no voy a hacer caso a Dios. Pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios es para todo. Y si no queremos hacer las cosas, Dios se va a encargar de que nosotros entendamos. Dios mandó una tempestad, Dios manda la tormenta para que nosotros veamos que Dios no está contento. Las veces las tormentas nos llevan a tener decisiones. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Y tomaron, lo voy a leer el 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó, se tranquilizó. Y el 16, y temieron aquellos hombres a Jehová. Tuvieron temor, conocieron a un Dios de poder, conocieron a un Dios que es justo, conocieron a un Dios que llama al arrepentimiento, conocieron a un Dios que tiene misericordia. Y dice, y ofrecieron, mire que, pero es una conversión total, porque dice que ofrecieron sacrificio a Jehová. Fíjese la conversión que fue hecha en pocos minutos, hasta hicieron ofrenda al Señor, sacrificio, hicieron voto. ¿Qué conversión? Fíjese cómo Dios se encarga. Ah, ¿vos no me querés servir? Bueno, yo te voy a llevar a un proceso. Y no solamente vas a alcanzar a los de Nínive, sino también a esos de la embarcación. Lo único que tuvieron pérdidas, pero se llevaron a la presencia de Dios encima. Amén. Vamos a seguir. Pero algo tiene preparado el Señor, siempre va a tener preparado algo para que nosotros entendamos, para que nosotros seamos corregidos, siempre. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Sabe que muchas veces se habla de ballena, pero la Biblia habla de pez? Y muchos ridiculizaron esto. O yo creo la palabra, o yo no creo la palabra. O yo creo los milagros, o yo no creo los milagros. Estaba buscando tanto material sobre esto y algunos ridiculizan y dicen cómo van a creer de una ballena. Y empecé a buscar hice mucha investigación. Pero Dios dice que preparó un gran pez, que tragase a Jonás. Y dice que estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O yo le creo a la palabra toda, o yo no le creo. O creo los milagros, o creo algunos milagros, o le creo todos los milagros. Está en nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dios preparó un gran pez. Un gran pez. Y no es algo ilusorio. Hay muchos que se ríen que nosotros creemos en esto, pero sabe que hay algo poderoso que Dios nos muestra, y vamos a ver en la palabra del Señor. Dice que oró Jonás en ese gran pez a Jehová. Recién ahí oró. ¿Se da cuenta? Antes no vimos que él había orado. En ningún momento oró. Se empacó. Yo no voy a ir a predicar a esa gente. Esa gente no se merece perdón de Dios. Ese es el pensamiento de Jonás. Y muchas veces nosotros pensamos de esa manera. Esa persona no se merece perdón. Pero hoy la palabra es: la misericordia de Dios es para todos. Que lo reciban o no lo reciban depende de cada uno si quiere ser salvo. Pero la misericordia de Dios es para todos.
Y tiene que haber un cambio en nosotros, que no importa la persona con la cual nosotros tengamos adelante, que nosotros tenemos la obligación de darle a conocer al Señor. Si lo toma o no lo toma es un problema de la otra persona, pero nosotros estamos comisionados a llevar la palabra y a ser discípulos. El discípulo se hace al que recibe la palabra, porque vos no podés hacer discípulo a alguien que se revela a la palabra. Si alguien no quiere recibir enseñanza, no podés hacer nada. Si alguien no quiere recibir más palabra, no podés hacer nada. Ese no. ¿Qué discípulo es? Un discípulo es un aprendiz, uno que está al lado del maestro, uno que recibe la enseñanza. Ahora fíjate, recién ahí invocó a Jehová en la angustia y dice que Dios le oyó. Desde el Seol, él pensó que estaba en el infierno, clamó y mandó Jehová al pez y ese pez vomitó en la tierra. Seguimos en la próxima. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Otra vez Dios le habla y dice: levántate y ve a Nínive, porque yo no me olvidé a dónde te había mandado a hacer. Y dice: aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó, ahí sí se levantó, ahí entendió, pero tenía que pasar por todo eso, tenía que pasar por toda esta situación, que no solamente él fue perjudicado, sino que perjudicó a otras personas. Es necesario que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, a través del mensaje, a través de la palabra, a través del consejo, que nosotros somos responsables, no solamente por nuestra vida, sino por lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque si vos estás en una casa, tenés familia, y si vos ves que alguno de tu familia es un cabeza dura, es una persona que no quiere hacer caso, va a traer pérdidas en esa casa, ya sea pérdidas en cuanto a gastos de medicina, gastos en cuanto a trámites médicos, en cuanto a abogados, en cuanto a dolores de cabeza, en cuanto que algunos no están emocionalmente preparados para recibir disgusto, y vos decís: yo hago con mi vida lo que quiero. Y es un problema, porque nosotros somos responsables. Y esa es una costumbre que se nos pegó de antes de ir a Cristo. Yo hago lo que quiero, yo tomo las decisiones. Pero resulta que estás casado, que tenés una familia, y si no estás casado, sos hijo y tenés padres, y esos padres están sufriendo. Esos padres tienen que pagar el pato por las equivocaciones que a veces nos mandamos. Hay pérdidas en la desobediencia. Por más que a veces no entendamos, no querramos el consejo, no queremos el consejo de la madre, no queremos el consejo del padre, no queremos el consejo de Dios, pero después vienen las consecuencias. ¿Y quiénes son los que están al lado tuyo? No es Magoya, son los que están cerca, son los que están al lado tuyo, son los que se conduelen con vos. Pero antes dijiste: yo hago con mi vida lo que quiero. Yo no estoy de acuerdo, pero Dios, el consejo que nos da es bueno. Dice Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué pensamos que Dios es malo? ¿Por qué pensamos por qué voy a dar la palabra a esta gente? ¿Por qué? Tenemos que dar la palabra. Y ahora fíjese, se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra. Y era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Y sabe qué? Esa gente se arrepintió. 120.000 personas fueron salvas en esa situación. Fíjese qué cosecha tuvo Dios en ese lugar. 120.000 personas. Ahora, vamos a seguir en lo maravilloso que es la palabra de Dios, porque muchos la desacreditan, muchos dicen: no, pero ¿cómo voy a creer? ¿Cómo va a vivir un hombre 3 días, 3 noches en el vientre de un pez? Seguimos. Vamos a ir a la de Mateo, ¿sí? Después vamos a poner, ahí está. Dice, Jesús mismo. Jonás está en el Antiguo Testamento. Jesús hablando en el Nuevo Testamento.
Mateo, capítulo 12, dice, tiene relación, lo del Antiguo Testamento no se contradice con el Nuevo Testamento. Y dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús hace referencia. Entonces no me puede quedar ninguna duda. Ni porque si no hubiera estado en el Nuevo Testamento no tendría que tener duda. Pero acá Jesús lo vuelve a mencionar. La palabra no se contradice. Es una correspondencia. El anterior, Lucas, ahí está. Mire lo que dice Dios. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. También hicieron hacer ayuno antes a los animales. Hasta el rey había hecho ayuno y se arrepintieron. Ahora, yo estuve investigando cosas. Y sabe que hay algo que me llamó mucho la atención y yo lo quiero compartir. Dice que en el año 1891 un hombre sufrió la misma suerte que Jonás. En este caso, este hombre se llamaba Santiago Barclay. Era un marino británico, muy capaz, y estaba en un barco ballenero llamado Estrella del Oriente. Dice que estaban tratando de capturar unas ballenas y una de ellas golpea a una de las embarcaciones y desaparecen 2 marineros que no los encuentran. Entonces pensaron que ya se habían ahogado, pero este varón llamado Santiago Barclay dice que cuando llevaron la ballena después de 2 días, la llevaron a la costa, la comenzaron a cortar, ¿sí?, para sacar todos los elementos que extraen de la ballena. Dice que encontraron a este varón adentro de esa ballena. Por supuesto que tuvo que pasar por un montón de tratamiento, fue internado, pasó por todo un proceso, pero es un caso real. ¿Cómo habrá hecho para vivir? ¿Cómo hizo Jonás para vivir? Esto es un milagro, esto Dios es el que hace milagros, pero esta historia es real. Y luego dice que del hospital británico, el doctor Strayton, dice que el relato fue investigado cabalmente por uno de los periódicos más cuidadosos y laboriosos de Europa, el editor Parville del diario Des de Bath, quien dijo que las declaraciones dadas por el capitán y la tripulación del buque inglés coincidían perfectamente y eran dignas de creerse. El gran pez que tenía preparado Dios indica que Dios está en el control de la situación. El gran pez hizo simplemente lo que Dios dijo que hiciera. La naturaleza obedece al mandato de Dios. Hay leyes, así como hay leyes en el universo con los astros, los planetas, las estrellas, que obedecen y tienen cada una su cántico para darle gloria a Dios. Todo obedece al mandato de Dios. Los únicos que tenemos libertad para elegir somos nosotros. Pero Dios quiere que entendamos que tenemos una comisión como iglesia. Que no estemos pasando por procesos como pasó Jonás. No te va a devorar una ballena, pero Dios sabe cómo tratarnos. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Y si no respondemos acá, un día Él nos va a llamar a dar cuentas. ¿Qué es lo que hicimos con los recursos? Si hemos hablado de Dios o hemos hablado de otra cosa. Si hemos hablado de reconciliación o de enojo, peleas y demás. Quiero compartir el último, ya terminamos, Romanos 10, 9, 10. Si uno no cree, si yo no creo en Jonás, esto debe ser una historia, una leyenda. Si yo no creo, yo puedo hacer lo que quiero. Pero si yo no creo que Dios a Jesús lo levantó de los muertos, no soy salvo. Si yo no creo en la muerte y la resurrección de Jesús,
y no lo hice como Señor de mi vida, no tengo salvación. Dice la palabra de Dios, Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Él es el Señor. Pero tenés que confesarlo con tu boca. No podés estar callado. Tenés que hablar. Ay, pero me da vergüenza. Entonces Dios dice que se va a avergonzar de nosotros en el día postrero. Ay, pero yo no tengo palabra. Moisés era tartamudo y tuvo que ir a hablar con el faraón. No hay excusas para hablar del Señor. Y no solamente tenés que confesar, sino que tenés que creerlo en tu corazón. Si mientras escuchaste esta historia, vos no estás creyendo que Dios tiene misericordia para todos, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, entonces vano el venir a la casa de Dios. Entonces yo tengo que creer en mi corazón de que Dios le levantó de los muertos. Esa es la palabra. Serás salvo. Si no, no vas a ser salvo. A veces se piensa que lo de Jonás es una historia que no es real, que es imposible. ¿Vos sabés la cantidad de informaciones que ponen para contradecir la historia de Jonás? Si vas a buscar información, dice que fue hallado sobre las costas del Labrador este varón, el otro dice en las Islas Malvinas, y todo así, todo informes así, para marear. Pero Jesús dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así será levantado el Hijo del Hombre. Amén. Entonces dice después en el 10, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué vas a hacer después de esto? Tenés personas en las cuales diría yo, a esta persona pienso que no tiene perdón. Dios dice que Él perdona todos los pecados, pero a los que se arrepienten. Ah, pero esa persona no se arrepintió. Yo no soy juez. Yo me confronto con la palabra. Cada uno de nosotros nos estamos confrontando con la palabra. Porque si nos detenemos ahí, no vamos a avanzar al otro paso que Dios nos quiere llevar. No vamos a crecer. Entonces, yo quiero que cierres tus ojos, incline tu rostro, porque así no te vas a distraer. ¿Eres salvo de verdad? ¿Estás dispuesto a predicar la palabra? No importa si esa persona te hizo mal, te dañó. ¿Le vas a predicar? Con tu boca y con tu corazón, ¿estás creyendo que Dios levantó a su Hijo? No vamos a escapar al llamado de predicar la palabra. La comisión es muy seria. Es un mandato, no es un si querés. Y es para ahora, para la iglesia ahora. El pueblo de Nínive se arrepintió. Dios tiene misericordia. La misericordia de Dios está al alcance de todos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra fue dada. Y sé que hay estructuras que se tienen que romper. Que hay cosas que tenemos, tal vez el corazón ha sido herido, lastimado, pero tú eres el único que sanas todas las heridas. El que borra todas nuestras rebeliones. Primeramente te pedimos perdón por la falta de perdón que hemos tenido, que pensábamos que ya estaban resueltas, pero que todavía están presentes. Te pedimos perdón por el maltrato que hemos sufrido, por los enojos que han hecho contra nosotros, por las injusticias, porque vos también tuviste misericordia de mí. Porque yo no era santo ni santa. Tuve que tener un encuentro con Dios y arrepentirme para que sea borrada todos los pecados. Por eso, Señor, vos vas a esperar una respuesta.
¿Cuál es la respuesta que le vas a dar al Señor? ¿Qué vas a hacer después de esta palabra? ¿Vas a dar la palabra? ¿Vas a decir, yo voy a obedecer a Dios antes que mi forma de ver las cosas? Porque no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él dijo que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Porque ya no quiero más estar estancado, porque quiero que fluya de mi boca la palabra el ministerio de la reconciliación. Quiero que fluya, quiero hablar de ti, quiero estar enamorado de ti, quiero estar agradecido, quiero que se note que estoy agradecido por ti. Quiero honrarte, por eso te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. No es, Señor, una leyenda lo que hemos escuchado, es una realidad. Y estamos viendo que tu amor es tan grande y que nos has elegido para que nosotros tengamos ese ministerio de la reconciliación. Tenemos el privilegio de ganar muchas almas para entregártelas a ti, como símbolo de gratitud a ti, de honra y honor a ti. No importa si me parece imposible o tal vez sí sé que no va a ser imposible, pero que yo haré lo que tú me mandas a hacer. No quiero pasar por proceso. Entendí cómo es tu corazón y quiero serte fiel. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.